Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al Pin Café. Como hoy me encuentro aquí hablando en español, eso significa porque tenemos aquí una invitada, en este caso invitada española, que va a hablar con vosotros acerca de BIM, por supuesto, y sin ya más dilación vamos a presentarla. Con vosotros, Patricia Isla, bienvenida al BIM Café, ¿qué tal? Hola, buenos días, Enrique. Bien, estupendamente y sobre todo estar aquí con tan buena compañía. Genial, muchas gracias. Ha costado tiempo, al final hemos conseguido sentarnos y ponernos a grabar la entrevista, pero me alegro mucho Sí, que, ha costado, Que al pero final, se que ha al final te conseguido. anime. Sí, pues nada, Patricia Isla, directora técnica BIM en SGS. Después vemos la presentación con más detalle de tu puesto y etcétera, pero solo para introducir aquí un poquito a la audiencia. Y nada, hoy vamos a hablar, pues, por supuesto, de BIM. Vamos a pasar un pequeño recorrido de cómo se llevan los proyectos BIM dentro de la empresa en la que Patricia tiene el puesto de directora técnica BIM. Y hablaremos un poco de las relaciones, pues, de estandarización, de las ISO con BIM y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si tenemos que hacerlo de una forma divertida. Yo le decía a Patricia preparando la entrevista que, venga, me decía, hablamos de la ISO, de la normativa ISO 19 tal. Digo, mira, si lo hacemos, pero yo no me puedo aburrir, hay que hacerlo de forma divertida. Así que ese es el reto que tiene para hoy. Muy bien. Pues nada, Patricia, comenzamos con la entrevista, ¿vale? Un poco el esquema que preparamos. Aquí lo tenéis por aquí, una presentación primero tuya de la empresa, después cómo hacemos los proyectos BIM en fase de ejecución dentro de GSS y la ISO que mencionamos y al final pues tiraremos unas pequeñas conclusiones y demás. No vamos a meternos mucho en detalles, como te decía siempre, esto para el público en general, así que tenemos que ver que la gente vea aquí la utilidad y la parte práctica del BIM. Así que nada, te dejo el micro, te dejo la escena para que te presentes a ti lo primero, SGS, lo que hacéis y cómo te relacionas tú y tu empresa con el mundo BIM. Así que adelante. Sí, pues mira, Enrique, lo primero de todo, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por invitarnos a estar, bueno, por invitarme a estar aquí con vosotros, especialmente a ti por insistir, por tu paciencia y tu constancia, que ha costado, pero bueno, al final se ha conseguido. Y nada, yo me presento, yo soy Patricia Isla, ahora actualmente tengo el puesto de directora técnica BIM. Y bueno, yo soy arquitecta con un máster en BIM y bueno, empecé en el mundo de la construcción, como yo entiendo que un poco como todos, como está la construcción hoy en día, y me di cuenta que había una serie de factores que se podían mejorar y con la metodología BIM encontré la solución a estos problemas que había, a estas necesidades realmente de mercado. Y así es como fui profundizando poco a poco, más y más, ya como una pasión propia, más allá de incluso de mí, lo fui adhiriendo como parte de mi persona. Y nada, al final, ahora mismo me encuentro en SGS Tecnos, estoy feliz, me encanta mi trabajo y me gustaría poder seguir hablando de temas BIM y demás. Y ahora pues aquí vamos a tratar todos estos temas. Sí. En SGS nosotros tenemos varias líneas de mercado. Por un lado, tenemos la parte de realización de proyectos, de auditoría de proyectos, de modelos BIM, que al final la construcción, como va evolucionando, es como va también el BIM. Entonces, en lo que ahora mismo es la construcción, es donde hay que aplicar el BIM y es donde estamos poniendo nuestros esfuerzos. Entonces, ya no es solo que hacemos temas BIM de auditoría modelos BIM, sino que en los proyectos de construcción como tal aplicamos el BIM. Por ejemplo, en la calidad o en el seguimiento de obras tenemos una parte importante, ya que SGS es líder en estos ámbitos a nivel mundial. Entonces, en estos ambientes le estamos aplicando el BIM para promover la digitalización y también aprovechar estas nuevas tecnologías que hay para hacer que todo el conjunto también evolucione, porque al final evolucionamos uno, evolucionamos todos. Y por otro Pues, lado, tenemos la pata de las auditorías, que ahí vamos con SGS y CS Ibérica, que ahí es el tema de la certificación. Hay millones de certificaciones, si nos ponemos a enumerarlas ya nos quedamos sin oh, tiempo. no. Y, no- Entonces, y- y nos aburrimos, y recuerda que no podemos aburrirnos con las y nos certificaciones. aburrimos. Entonces, nada, aquí hacemos lo de la certificación. A mí me hace mucha gracia, la verdad, Enrique, porque me llaman la certificación BIM. O sea, sin el nombre ni nada, es como la certificación BIM. Pues mira, pues es la ISO 19650, ya están saliendo todas las partes que hay, de que bien proceden de la PAS 1192, y entonces somos auditores también de esta norma. Para entregar las certificaciones a otras empresas, ¿no? Que quieran implementarla en su proceso y método. Ujú, Exacto, sí, es una certificación de sistemas, entonces aplica a ujú. empresas. Ahora Muy bien. también estamos sacando la certificación de perfiles,
pero bueno, estamos a puntito ya de sacar. Vale, vale. Bueno, empezamos, nos metemos en ese tema más adelante, pero yo hemos preparado otro bloque de la entrevista. Pero bueno, indagaremos en eso, te haré preguntas directas de bueno, qué es la 19650 y por qué necesito tener en mi empresa esta certificación, ¿no? Si quisiera realizar proyectos BIM, ¿no? Pero bueno, lo vamos preparando, como te digo, un aperitivo para después. Antes de pasar ya al primer bloque de entrevista, una cosa que quería mencionarte y vi en tu perfil, me llamó la atención, ¿no? Cuando estábamos preparando la entrevista, pues Patricia ha tenido un desarrollo BIM, por supuesto, como todo el mundo, personal, porque tú lo haces por tu propia inquietud, y todavía no te demandan estos certificados BIM, bueno, certificados, pero estos máster o educación en BIM para a niveles de conseguir un trabajo, pero entonces tú tienes que formarte por tu propia curiosidad y tú ves que esto va a ser algo útil, que la construcción se mueve en esta dirección y coges y te metes en un máster aquí mismo de más de 600 horas en BIM para formarte por tu propia cuenta y afrontar el mercado con una formación, como decíamos, más sólida, ¿vale? Entonces, como en poco tiempo, ¿vale? Porque también Patricia acabó la carrera no hace 50 años como otras personas, ¿no? Entonces, y en poco tiempo, como te has formado y ha llegado a, pues mira, ya entró al mercado con un puesto de director de técnica vino casi, ¿no? Después de unos cuantos años, con una formación muy rápida, con lo que me refiero, para recapitular un poco, que, que no me pierda. Te mereces un Master BIM y ya de ahí sales al mercado mucho más preparada a si tú directamente después de la escuela de arquitectura te vas a buscar empleo y poco a poco te vas formando con BIM, empiezas a hacer Revit, etcétera. Entonces, quiero hacer hincapié y resaltar la importancia de formarse en un Master BIM en este caso, porque te abre las puertas a realmente coger esos cargos que si no, no puedes hacer de forma, digamos, personal o con tu propio desarrollo, eso no es el trabajo, ¿no? Aparte. Claro, sí, en mi opinión, que al final hablo desde mi experiencia, Por al final supuesto. cada persona tiene su experiencia, pues desde mi punto de vista, cuando haces una formación es como que das, o sea, tú, como si tuvieras una escalera, ¿no? Pues al final, pues la vida pues, es una escalera que tú vas subiendo escalones. Entonces, al hacer una formación en el cual te lo tienen preparado para una oferta de mercado actual, es decir, que no es para el siglo pasado, como ocurre en algunos casos, y En también la con carrera gente, universitaria, sí. por ejemplo, entonces, y eso, para que sea actual y también que sean profesionales, que estén perfectamente cualificados y que ocupen cargos que al final tú quieres también, bueno, que al final como que tú quieres admirar, ¿no? Como que tú admiras y demás. Entonces, yo creo que el que tengan estas dos partes es fundamental para que sea un aprendizaje y en lugar de ir subiendo un escaloncito, de repente subas 5 escaloncitos. Pero para mí lo más importante, incluso a pesar de eso, es poder trabajar a la vez que he ido haciendo la formación. O sea, para mí es lo más importante, porque al final conocimientos por conocimientos es igual a conocimientos, no es igual a experiencia. Pero si tienes experiencia, también experiencia por experiencia, pues sí, eso viene, es la quinta, la séptima, la octava maravilla, ¿no? Pero el hecho de tener una experiencia que al final te están orientando para que tú entiendas bien todo el proceso y que luego además tienes experiencia, eso yo creo que es muy potenciador y yo eso no lo cambiaría por nada. O sea, siempre trabajar, 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 dar lo máximo y además formarte siempre. Por inquietudes personales, que también es importante porque en muchos sitios y bueno, empresas y países, cultura, etcétera, esta formación no se incluye en el trabajo, en la experiencia, entonces por tu propia iniciativa tienes que buscar estos másteres o estos vídeos online, ¿no? O estos webinars como el Bin Café y informarte poco a poco, así que es importante. Muy bien, pues eso quería resaltar sobre todo de tu perfil, Patricia, porque es como decir, oye, mira, una persona puede llegar a tal punto en tan poco tiempo, porque es que podemos, si te tomas la formación de la forma pues, más práctica posible, ¿no? Es decir, voy a echarle horas, voy a prepararme bien, siempre de cara al mercado laboral útil, ¿no? Que es lo que queremos también afrontar con BIM, enseñarlo que, mira, vamos a aprender la parte útil, no tenemos que empezar a aprender todo o tecnicismos o otras normas, otras que veíamos en otras entrevistas, pues mira, algunas cosas son para desarrolladores de software, otras cosas son para gente técnica, porque si depende de tu campo, tú aprendes de BIM y tomas de BIM lo que te resulte útil, no tienes por qué saberlo todo, ¿no? Porque es bastante amplio lo que embarca en esas tres letras BIM. Sí, al final a mí pues también me gusta mucho el Bean Café, que además he visto ya varios episodios, ya estoy Fantástico, enganchada. fantástico, O sea, fantástico. dentro de poco ya lo veo en Netflix, o sea, Estamos esperando la oferta de Netflix, ¿no? Así que sí. sí. O de Amazon Prime, quién sabe a dónde Exacto, se puede exacto. llegar. De la que sea. Y nada, por eso me gustan mucho también estas iniciativas, también para aprender de distintos profesionales y de promover la cultura y la educación, al final, que es lo más importante.
Perfecto. Muy bien, pues vamos a saltar ya al bloque de la entrevista, ¿vale? Que ya si no hay 10 minutos presentándonos y hablando un poco de temas de mí. Yo te decía, no te preocupes, Patricia, que esto va a ir fluido y no se nos va a hacer pesado, ¿no? Entonces, primero, el primer núcleo de la entrevista, hablamos de los proyectos BIM, que sobre todo realiza Patricia en SGS, y hemos dividido tres bloques que son el trabajo colaborativo, la gestión de los proyectos, documentación, etcétera, y el modelado, ¿no? Como tres aspectos principales dentro de los proyectos. Vamos a ir hablando un poquito cada uno de ellos, a la par que Patricia comparte también un vídeo, el vídeo de línea corporativo de GSS, que nos va a ayudar mucho a entender con un proyecto tipo cómo se realizan estos proyectos, ¿no? Así que vamos a ir mezclándolo como te parezca bien, paramos, ponemos el vídeo y vamos hablando de ello. Entonces, primera parte, el trabajo colaborativo, ¿no? Seguir las palabras que decía Navim, nosotros siempre lo decíamos, son colaboración, comunicación y coordinación. Esas son las tres claves de la metodología. Y lo pongo por aquí debajo, y una de ellas por el trabajo colaborativo, con todas las herramientas que tenemos como todo de 360, etcétera, para trabajar en la nube, ¿no? Esto que ahora mismo está pues, ya muy de moda y se escucha mucho, pero la construcción no se ha aplicado todavía. ¿Por qué no puedes decir a raíz de esto, ¿no? De la conciliación, revisión de todos los trabajos con A360 y cómo lo lleváis en los proyectos en SGS? Pues si quieres te empiezo compartiendo el Venga, vídeo. Vale. prepáralo por aquí. Muy bien. Aquí está el vídeo ya, lo ponemos en pantalla. Vale, pues la primera parte va, acción. Y ahora no lo vemos, Patricia, parece que se ha abierto en otro player, antes lo veíamos bien. Ahora, Ahora, dale. vale, perdón, Nada, disculpa, no problemas te del preocupes. directo. Vale, pues Perfecto. aquí, para poner un poco el contexto, esto es Exacto. un túnel que se hizo desde México, desde SGS México, desde el departamento BIM, bueno, se hizo la parte de la construcción y aparte también se elaboró el modelo BIM y se usó el modelo BIM allí en el 2017, 2018, para el tema de dirección de obra. Entonces, algunos de estos usos nos sirvieron, la parte como yo diría aquí incluso más especial, fue el tema del trabajo colaborativo, es decir, el trabajo en esa época, pues lo que estaba era a 360, ahora hay otras soluciones, pero bueno, en esa época es lo que había y bueno, hay que decir que ha terminado hace poco, ha terminado el año pasado. Y aquí, pues mira, era muy importante porque había muchísimos agentes. Entonces, el poder compartir, por un lado, nosotros tenemos una aplicación interna donde nosotros colgamos nuestra documentación de calidad, de seguimiento de obra, nuestros informes, todo lo que elaboramos. Y aparte, nos apoyamos con Autodesk 360 para compartir con todos los agentes, con la contrata, con la dirección de obra, con los técnicos, con los proveedores. Al final estaba todo el mundo ahí metido y nosotros íbamos compartiendo la información en ese CDE. Y en ese CDE es donde estaba vinculada la información de los modelos. Entonces, por un lado, pues tenemos nuestros informes técnicos que nosotros los tenemos en esta aplicación y aparte tenemos a 360. Y esto es importantísimo porque al final es la base para poder comunicarse bien y poder comunicarse y poder entenderse y no usar la misma información que seguramente lo habrá ya padecido, Enrique, haber usado el mismo plano, estar en una reunión de obra y decir, mira, aquí este plano es este, yo tengo otro plano y no sabes cuál Hombre, es el último. el ABC de la obra, ¿no? Que la gente lleva la versión, tal, la revisión tal 3.4, otro con la 3.1, ¿no? Y la nube, no sé si cuál es, ¿no? Claro, hay gente que Sí. no encuentra los planos y dice yo no tengo los planos, pues mira, lo tienes todo aquí en A360 y entonces con eso la verdad es que se consiguió muchísima coordinación a nivel de gestor documental, también de visualización de los modelos, que es una de las cualidades que tiene, y poder compartir los modelos con todos los agentes y también las fichas técnicas y demás. Perfecto. Como aquí lo vemos en pantalla, son varias de las soluciones que nombraba Patricia de A360, una de las soluciones del mercado de Autodesk.
varias más también de Todesk y de otros diferentes mercados, pero bueno, hay muchas plataformas de colaboración, pero aquí resalto el CDE, o Common Data Environment, esta única fuente de los datos, ¿vale? Me salía en inglés, única fuente de datos, que es el principal tema que decía Patricia, es que cuando nos referimos al modelo o a los planos, que siempre sea el mismo para todos, el más actualizado, y que todos trabajemos sobre el mismo entorno, porque si no pasan los problemas de, mira, yo tengo aquí esta referencia, tienes esta otra, el cambio que yo apliqué la semana pasada no lo tienes tú visualizado, etcétera. Entonces, esta coordinación para que se colabore todo el trabajo y hay una buena comunicación en ella, pues imprescindible para que los proyectos salgan adelante y mucho más con BIM, ¿no? Que una metodología que tiene ese pequeño, que hace falta ese pequeño arranque para ajustar y sacar adelante los proyectos. Perfecto. Bueno, pues seguimos con la segunda parte del vídeo. ¿Vamos a la siguiente o no? Sí, Sí, pasamos. perfecto. Pues bueno, vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es la gestión. Entonces, cómo se controlan los informes de obra, la calidad, de control, etcétera, en la obra, ¿vale? Que también nos relacionamos con los niveles del BIM, ¿no? Cosa que ya hemos visto en nuestro otro BIM Café. Vamos a poner el vídeo por aquí por pantalla, vemos otro poquito, después lo contextualizamos y vamos adelante con la presentación, ¿vale? Cuando quieras. Perfecto. Estación de tren, qué chulo el modelado, hablaremos de eso, ¿no? Pero tiene buen render ahí. Bueno, cuéntanos, Sí. ¿qué sacamos de ese proyecto en temas de gestión? Pues mira, en gestión de calidad están los temas de informes de calidad, pero no es tan solo el informe de calidad, sino el control de obra, porque al final un informe de calidad te permite controlar la obra desde el punto de vista de la calidad. Entonces, para el control de obra y para el control seguimiento de obra, por un lado, en los modelos BIM lo que nos permitieron y lo que nos permite cuando hacemos asistencias técnicas es llevar un control más por unidades y es decir, no, o sea, más bien por ejemplares, por instance, por ejemplares. No tanto igual por partidas ni nada, sino poder incluso detallar mucho más cada partida. Entonces, eso lo que te permite es llevar un control más exhaustivo de todo lo que ocurre en la obra a tiempo real según va certificándose. Entonces, también los informes de calidad es lo que te comentaba antes de la plataforma que nosotros tenemos y que allí tenemos un gestor documental propio, el cual compartimos con el cliente. Y este gestor documental al final tiene todas las características necesarias para poder ser un gestor documental que está al final certificado por la ISO 13650 y que que al final es muy eficaz el tenerlo todo en una plataforma de manera interna y también que se comparte. Perfecto, y veía en el vídeo uno de los detalles que ponía el LOD 450, Level of Detail, ¿no? Level of Design, sale en inglés. Entonces, esto está relacionado con lo que vemos en la imagen, las D, ¿no? Las D son de las dimensiones BIM, desde 3D a 7D vemos aquí, bueno, depende de la referencia que busques, pero algunos te empiezan desde 1D hasta 8D, no depende, pero generalmente eso desde 3 a 7D y el Level of Detail, el LOD, que va pues desde 100 hasta, digamos, 500 o incluso también puede haber 600, 700, depende cómo lo definan, ¿no? ¿Qué nivel crees tú, tanto de dimensiones como del nivel de detalle, LOD, hacen falta para llevar a cabo un proyecto BIM hoy en día? Pues lo mínimo que tú me dirías, venga, tenemos pues vamos a dar por supuesto, o si quieres lo explicas tú en 10 segundos, lo que son el Eurotitel o las dimensiones, ¿no? Que ya nuestra audiencia lo sabe porque lo expliqué yo en unos episodios. Si no, lo vais a YouTube y lo podéis buscar. Pero explícalo si quieres y me comenta. Lo pongo por aquí ahora. Todo el episodio lo puedes ver en YouTube de BIM Café, pero coméntanos si quieres lo que son las dimensiones, el LOD y cuáles son las que tú crees el nivel mínimo que hace falta para afrontar proyectos con BIM hoy en día. Vale, el nivel de información yo lo dividiría en 2 o incluso 3, que sería por un lado el nivel de información del modelado, que es cómo tiene que estar la geometría en precisión, en calidad, en cantidad, en cómo tiene que ser el objeto que está modelado, ¿no? O sea, yo tengo aquí una botella que tiene que tener en un LOD 500, por así decirlo, bueno, al final es muy parecido a LOD 500, pero vamos, la nivel más básico igual sería simplemente la botella,
¿no? Y luego pues ya le voy poniendo detalle, pues mira, ya le pongo el recubrimiento, ya le pongo el tapón y demás. Los colores, Entonces, los materiales, colores, etcétera. el material y después, por otro lado, está el nivel de información, que eso es, yo tengo el modelo, volvemos a la botella otra vez, y el caso es, yo le pongo que esta botella, pues a quién pertenece, es una botella de SGS, con el tapón de bambú, con vidrio, con tal, las propiedades que tenga. También le puedo referenciar, este pertenece a la partida C450EHB y con eso lo podemos vincular con el presupuesto. Y luego, por otro lado, está el tercero, que lo he visto en algunos sitios, bueno, que hemos trabajado con ello en algunos sitios, que es el nivel de información necesaria vinculada. Y el nivel de información vinculada, pues ya es, este de aquí tiene un enlace, cuando lo pinchas tiene un enlace al SharePoint o al A360 o bien 360, que te dice dónde está su ficha técnica para poder comprarlo de nuevo cuando se rompa, por ejemplo. Bueno, eso ya... Pero, la excelencia, ¿no? Con el detalle del BIM. Sí, entonces, pues eso sería. Y para mí el nivel más bajo, por ejemplo, si nos basamos en el nivel de, porque claro, al final el de información y el de información vinculada depende de los requisitos del Sí, activo o del cliente. Entonces yo prefiero no meterme porque, como por así decirlo, tendría que tener lo sí, mínimo que se exija. básicamente eso es lo que te pidan, ¿no? Pero desde tu punto de vista, si tú fueses la que lo pide o la que trabaja en ello, yo mínimo me gusta trabajar con tal nivel de detalle, ¿no? Pues, o sea, de temas de información yo pediría una serie de parámetros generales, ¿no? De a qué Ujú. proyecto pertenece, cuál es la empresa que lo ha generado y yo qué sé, temas como materiales, la potencia en caso de bombas, de equipos y temas así, pero que luego, sobre todo, lo importante es que luego sirvan para algo, no poner Claro, claro. por poner. Información sin ningún tipo de coherencia, sí. Exacto, o sea, serían datos, ¿no? Lo que ahora se llama, ¿no? La diferencia entre información y datos, que uno está estructurado, uno es todo lo que hay, y el otro está estructurado y ordenado y tiene un porqué, tiene un para qué. Ujú. Y luego del nivel de modelado, yo diría que siguiendo los niveles del BIM Forum, que establecen que se basan en la Haya, yo ahí le pondría un mínimo del LO 200 Ok. de geometría, porque al final el LO 100, pues bueno, igual nos sirve para muy poco y veamos, el LO 200 sería el mínimo que habría que contar y yo creo que incluso en algunos activos sería incluso suficiente. Si lo que necesitas es información y te da un poco igual la geometría, tampoco hace Ujú. falta ir a grandes niveles de geometría para poder cuantificar cuántas sillas tienes, cuánto es el mobiliario y demás. Perfecto, pues lo metemos ahí en una guía de 200, 150 como un mínimo de información que te representa ya la geometría, cómo va a ser el objeto, pero sientan los detalles de, mira, la esquina tal o, bueno, ese perfilado, etcétera, ¿no? Porque lo que dice Patricia, yo me lo subrayo aquí, es importante, no cuanto más información me dé, mejor en alguna fase del proyecto, es mejor tener menos y más útil, ¿vale? Y poco a poco la vas añadiendo y porque el modelo BIM va evolucionando contigo, esto es lo que decíamos cuando explicábamos el tema de las dimensiones y los level detail, LOD, que va evolucionando a medida que el proyecto va creciendo. Entonces no hay que empezar con un elo de 500 porque es que no hace falta llegar ahí en la primera fase del proyecto. Poco a poco se va a ir enriqueciendo ese modelo y en general para que avance, ¿no? Y en temas de dimensiones, remarco la más importante para mí, en mi opinión, que vemos en pantalla, el tiempo y coste, ¿no? Las 4D y 5D, porque con la 3D es la mínima que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Cuando tengamos todas las representaciones, modelos, etcétera. Pero ya cuando le metemos coordinación con tiempos y costes y planificación con presupuesto, etcétera, ya ahí ya cuando sacamos más beneficios, ¿no? Por supuesto 6D, 7D, que es ya manejar el tema de impacto ambiental y mantenimiento, etcétera, es perfecto, pero en mi opinión, queda un poquito ya como más, no más optimista, sino más de cara a desarrollo futuro, ¿no? De modelos as-built, etcétera. Pero bueno, poniendo el objetivo en un 4D, 5D para el proyecto, ya estaría más que suficiente para obtener beneficios tangibles del BIM. No sé qué opinas tú. Sí, yo creo que la clave está en el 5D y Ujú, luego hay una gran clave en el Facility Management, ujú. pero vamos, yo creo que todas son importantes. Sí, sí. Más hoy en día, pues seguramente la 3D es más importante por temas de coordinación, ¿no? Que al final eso Claro. es algo que te puede aportar el BIM sin que te lo aporte que no te lo pueda aportar el CAD. La coordinación espacial, el 4D, el tiempo es algo muy importante, sobre todo pues para temas de obras, de si en la obra se quiere terminar a tiempo o no. Pues yo diría que el más importante es el presupuesto, porque al final ahí es donde se ve, es decir, La para diferencia. una empresa, al final invierte en BIM,
pero tiene que tener también un mismo tipo de retribución de lo que ha invertido con lo que va a ganar. Entonces, pues a partir de ahí sí que se puede empezar a ver muchos cambios y repercusiones. Perfecto, perfecto. Fantástico. Muy bien, pues pasamos ya a la última parte del vídeo, de este bloque de los proyectos BIM, que tenemos, lo hemos llamado bueno, modelado, ¿no? Cómo se crean estos modelos digitales finales, los BIMs y Digital Twin, hablamos de eso. Como hemos hecho anteriormente, vamos a poner la pantalla, compartimos el final del vídeo, la última parte del vídeo, y ya después vamos en detalle. Pues cuando quieras, Patricia. Vale. Bueno, voy a hablar un poquito mientras. Sí, Porque sí, sí, por supuesto, por muy supuesto. curioso. Aquí es el tema de cómo se ha empleado para la visualización, antes para el tema de la planificación de la obra, que como hemos dicho es muy importante, también para la gestión de los espacios. Y en las fases constructivas para poder verificar cuáles son los sistemas constructivos y cuál va a ser la manera de construirse. Perfecto. Mira que esta representación es chula, cómo pasamos del 2D al 3D ahí, ¿no? Sí, y a la realidad. A la realidad. Ah, mira, genial. Es que es importante la parte visual, sobre todo el modelado, para que entre por los ojos, ¿no? Porque al fin y al cabo, trabajar con 3D, en mi opinión, es decir, mira, esto que tengo en la cabeza, que te lo puedo dibujar a mano, pero al final no es tan fácil de transmitir, con una imagen 3D, un buen modelado 3D, esto te queda claro a ti, te queda claro a mí, y trabajamos, digamos, la misma idea, ¿no? Claro, al final lo que tú dices, que al final tienes el modelo y puedes verificar la coordinación, y sobre todo el tema de las instalaciones es muy importante, la coordinación que hay. Pues son cosas que van cambiando, que se van modificando más adelante, ¿no? El tema de elementos y componentes. Aquí vemos cómo sacamos también planos y bueno, información técnica de las instalaciones, de los equipos que están instalados en este proyecto. Entonces es importante tener también esa fuente de información que sea el modelo más actualizado, ¿no? Solo que lo llamamos los as-builds, ¿no? Y los digital twins también, ¿no? Los planos Claro, as-build. sí, justo el Digital Twins cuando se está durante la obra, y después el as-built cuando ya ha pasado para ser un modelo de mantenimiento, y al final el tenerlo todo en una base de datos donde tú tienes todos los activos, al final eso es lo que yo creo que a los clientes más les ayuda para poder gestionar bien el activo. El as-built, que es cuando ya está construido. Y también igual para hacer intervenciones en zonas con el máximo detalle también se puede hacer, que es algo que con otras tecnologías no se puede llegar. Es una de las oportunidades que da. Y es importante también porque antes cuando trabajábamos en 2D, la entrega de proyectos, utilizábamos CAD hasta la construcción. Después, bueno, en muchos casos se generaban si los pedían, solamente si los pedían, los planos as-built, pero ahora con BIM la idea es seguir con ese modelo, crear ese digital twin que se llama el gemelo digital y poder nutrirlo con el comportamiento real del edificio. Entonces, en todo momento estamos como monitorizando, tenemos un clon de edificio virtual en el que lo podemos ver y comprobar. Entonces, el modelo sigue vivo, ¿no? Todo BIM, la fase de, no, la construcción ha acabado, pero el proyecto de la obra sigue vivo, ¿no? Si tú sigues por ahí haciendo rehabilitaciones, mantenimiento, control de las emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque darle ese valor al modelo que hemos generado, para que el trabajo no muera cuando se ponga el último ladrillo, por así decirlo. Claro, sí, eso es cierto. Muy bien, perfecto. Pues aquí lo tenemos, muy visual esta parte, y como hablábamos de los gemelos digitales, el sistema de gemelo digital, que es una copia y cómo se deben transferir esos datos de forma constante y continua entre lo que pasa en el edificio y reportarlo al gemelo digital, para que allí podamos tener una fuente de información, esto que hablamos antes con el tema de la gestión, ¿no? Con todos los datos de trabajo colaborativo, perdón, esta nube de datos y donde estén todos los planos, etcétera, que todo eso esté en todo el gemelo digital, que es el edificio virtual que evoluciona con el que se ha construido. Sí, al final es importante mantener la base de datos, o sea, si tú ya lo tienes, es importante seguirla nutriendo de más datos y tenerla actualizado para que sirva. Es muy interesante lo que has dicho de que al final es un modelo inteligente, ¿no? Se podría decir así, porque al final está, bueno, si ya se vinculara con temas de sensores e información asociada,
ya sería un edificio casi vivo que podría llegar a hacer incluso predicciones a futuro. Eso es ahí donde se quiere llegar, ¿no? Pero la idea es eso, cuanto más datos le demos, esto es como el Machine Learning AI, tú le vas dando información, el sistema va aprendiendo y poco a poco va a poder ir prediciendo, como el algoritmo de YouTube o de Spotify te va dando canciones que te gustan cada vez más, pues con el edificio igual, ¿no? Poco a poco, cuando metamos más datos, va a poder decir, mira, bueno, esto es un ejemplo muy, muy simple, pero esta ventana se puede romper porque hemos visto que este cristal está sufriendo cuando el viento, tal, ¿no? Un ejemplo tal simple, pero puede poco a poco evolucionar a darte esas alertas antes de que pasen. Pero por eso es muy importante el trabajo constante de transferir los datos. Yo ahí pondría el énfasis en estos datos en tiempo real, porque hay que estar nutriendo el sistema digital, no va a aprender solo. Sí, estoy de acuerdo. Al final es muy importante toda esa parte. Perfecto. Muy bien, Patricia, pues cerramos este bloque de los proyectos BIM con el trabajo colaborativo, la gestión y el modelado de toda la parte visual y más geométrica de BIM. Y vamos a hablar ya en el último cierre del bloque de la entrevista, que es la ISO 19650. Aquí, como te decía siempre, no podemos aburrirnos. Así que, a ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices de esta ISO 19650? Primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Por qué tengo que tenerla? ¿Qué beneficios me da? Bueno, son varias preguntas, ¿no? Sí, cuéntame un poquito a través de la ISO. Sí, mira, la ISO es una normativa que no es obligatoria ahora mismo a nivel español, a nivel España. En otros países, por ejemplo Inglaterra, es de obligado cumplimiento en todos los proyectos de uso público. O sea, todos los proyectos que salen por licitación pública es obligatoria. En España, por ahora, no es obligatoria. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que es una normativa que lo que hace se podría aplicar en el ámbito de la construcción parecida a una UNE. Al final no es de obligado cumplimiento, pero es como una manera de hacerlo. Bueno, que al final este es una UNE, es una UNE ISO 19650. Entonces, en esta normativa lo que te permite es gestionar la información de una manera eficaz. Lo que hemos dicho antes, tenemos muchos datos, tenemos mucha información, pero lo que hacemos es ordenarla de tal manera que sirva para algo, que nosotros la podamos usar. Entonces, esta normativa lo que garantiza es que en los proyectos donde yo me meto como BIM, puedo utilizar esta norma. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos auditorías de modelos, verificamos que la información está de una determinada manera, que es como se indica, cómo se requiere, ¿no? Pues entonces, esto que nosotros estamos ahí revisando es algo que también viene ya puesto en esta normativa. Muchas veces dices tú, ¿para qué la necesito? ¿No? ¿Para qué? Pero bueno, si nos vamos igual, ¿cuál es uno de los beneficios? Yo te diría que hay empresas que hemos visto que nos han dicho que si que quieren certificarse, nosotros les hemos dicho, bueno, vamos a hablar un poco, a ver qué es lo que tenéis y demás, porque dicen que no habían hecho nada de la ISO, de la normativa. Y después de hablar un poco con ellos, nos hemos dado cuenta de que realmente, pues simplemente cambiando un par de nombres, igual un documento, algo así, pero que ya están, porque ellos hacían de una manera tan lógica los proyectos, claro, que ya lo llevaban incorporando durante empresas de ya igual más de 10 años que llevaban ustedes utilizando la metodología BIM. Entonces, al final, es una manera lógica y eficaz que te ayuda a gestionar la información. Entonces, también, ¿para qué beneficios puede tener para mi empresa? Yo soy una empresa, sí. ahí tienes que ver, en plan, qué tipo de empresa, ¿no? Puede ser la parte contratada, es decir, el cliente, puede ser, por así decirlo, el estudio de arquitectura que gestiona todo, puede ser la constructora principal o puede ser simplemente un proveedor, no pasa nada. Es decir, dentro de tu empresa, lo que vas a conseguir primero es que es una normativa internacional, entonces te va a abrir muchísimo campo. Las empresas que están auditadas, que siguen esta norma, al final se encuentran que tienen más campo de acción para poder vender sus servicios, que al final es una normativa internacional, que es algo que SGS, al estar en numerosos países, sí que disponemos. También otro de los beneficios es, además de la gestión eficaz, el reconocimiento internacional. También tienen la parte de tener unos protocolos establecidos, que es algo que se valora, y hacer los proyectos, tener un estándar. Vale, pero por ejemplo, si voy a coger un ejemplo de esto de lo que tú has nombrado, el estudio de arquitectura, que las puertas que me abre estar certificado con la 19650 sería el poder optar a hacer proyectos que salen bajo esos requerimientos, porque ya, como dices, por ejemplo, en Inglaterra,
las certificaciones públicas que salen, pero las licitaciones públicas que salen están bajo ese proyecto. Entonces, no podría optar mi estudio a esos proyectos si no tengo certificación. Sí, por un lado están los que te los exigen la administración pública, que es ya en otros países, que efectivamente, como bien dices, Enrique, es así. Pero también nos hemos dado cuenta ahora que hay algunas empresas que trabajan con esta normativa que te exigen estar certificadas. Vale. Porque, claro, si digo, yo estoy hablando en español, yo quiero que mis otros colaboradores también hablen en español, ¿no? Por así decirlo, o en inglés, pues vamos a establecer un lenguaje común. ¿Qué Vale. lenguaje común usamos? Pues vamos a usar la ISO 19650, que es un estándar internacional que es eficiente y que funciona. Vale, y desmembrando un poco esta ISO, ¿qué es lo que hay detrás? Este ISO, digamos, te va a explicar cómo llevar a cabo proyectos con BIM, ¿no? Con una organización, una estructura, siguiendo unos certámenes de calidad, etcétera, ¿no? ¿Eso es lo que hay detrás o me equivoco? Sí, a grandes rasgos es eso. Al final te da el Vale, paso a paso de un proyecto desde la concepción, desde el OIR, que es los requisitos de información de la organización. ¿Para qué quiere la organización del cliente? ¿Para qué quiere el modelo? Desde vale, ahí hasta que se archiva. O sea, recorre todo el ciclo de un proyecto. perfecto. Perfecto, que es como un poco poniendo en similitud todo lo que hemos visto también con el vídeo y hemos hablado antes, ¿no? Desde el principio de la concepción hasta la ejecución de fase de obra y llevarlo hasta el final de que el modelo está entregado, etcétera. Exacto, Vale. sí. Al final te permite tanto para proyectos, para obras o para mantenimiento, que eso ya aplica la ISO 3. Perfecto, pues esto me llama la atención una cosa que has dicho, que dice muchas empresas han venido para conseguir certificación y después hemos analizado sus flujos de trabajo y dice, vale, vosotros lo estáis haciendo de esta manera, solo que bueno, vamos a cambiar estos dos nombres y a conseguir la certificación, porque me llevo la pregunta ahora, es como esta ISO 19650 tampoco te explica aquí una ley en matemáticas complejas, etcétera, sino es una parte, unos procedimientos lógicos de cómo hacer el proyecto. Entonces, muchas empresas pueden estar ya llevando a cabo esos procedimientos, solo que no son conscientes, no lo tienen estandarizado con esos pequeños detalles para tener esa certificación, pero que no es nada complicado, digamos, adaptarse a esta ISO 19650, o lo ves tú que sí. Yo veo más ventajas que inconvenientes, sobre todo a largo plazo. A Ujú. corto plazo, yo entiendo que para muchas empresas, y ya no solo igual para el CEO de la empresa, es algo bueno que quiere hacerlo porque sí, porque ve que es algo bueno, pero para los trabajadores al final puede haber mucha reticencia al cambio. De, oye, pero entonces ahora voy a cambiar mi forma de trabajar, voy a hacerlo Exacto. así. Pero bueno, al final la verdad es que hay muchísimos consultores BIM de esta norma que la verdad es que te ayudan y lo hacen muy bien, y si hay mucha reticencia al cambio, pues siempre puedes contar con el apoyo de algún externo que te ayude con tu empresa para hacerlo. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, yo sí que creo que son ventajas a largo plazo, pero que a corto plazo siempre hay que cambiar y hay que mejorar, pero no hay que verlo como un cambio o como la muerte, ¿no? Sino como un renacimiento. La Todos los empresa, cambios, como el BIM, como adoptar BIM. Ujú. claro, al final es como un renacer, pues dices, pues mira, ahora ya tengo esta cosa que antes no tenía. Ujú. Pero digamos, lo puedo comparar un poco también, porque para quitar un poco ese miedo que puede haber a mucha gente, oh, yo hay que certificarse ahora con esta norma tal, es como por ejemplo, yo sé hablar inglés, pero no tengo el título B1 o B2. Voy, hago el examen y ya lo tengo, pero bueno, yo ya sabía medio hablar inglés antes, ¿no? Entonces, tú sabes llevar un proyecto, ¿vale? O si lo sabes llevar de una forma estructurada, si haces bien tu trabajo, certificarte para conseguir esta norma no va a ser una tarea imposible. Es simplemente poner un poco más de orden o poner los nombres correctos, etcétera. No es cambiar completamente tu flujo de trabajo, que lo que te he dicho antes, ¿no? Que tiene su lógica, ¿no? Detrás. No es simplemente ponerse a hacer las cosas 100% de forma diferente, que hay muchas veces que dicen, mira, lo hacíamos así, le cambiamos unos pequeños nombres y ya estamos certificados, ¿no? Claro, sí, fíjate, te voy a contar una mini anécdota Venga. de cuando estudié en la carrera legal, legal, que yo pensaba, la verdad, que legal eran todo normas y que era todo aprender solo en memoria y que no tenía sentido, ¿no? Pues bueno, yo pensaba así. Y el caso es que cuando me encontré con la carrera, me di cuenta que tuve una profesora muy buena, que es abogada,
especializada en arquitectura, y entonces nos explicó que realmente una norma, la Constitución, todos los códigos que hay, el Código Penal, el Código Civil, es algo lógico, no es algo de memoria. Está todo de una manera lógica. Es que si lo entiendes, ya lo tienes. No tienes que memorizarlo porque ya lo entiendes. Entonces, para mí, como yo a partir de ahí incluso he visto esta normativa, es de esa manera, desde el punto de vista lógico. No desde el punto de vista de memorizar y aplicar por aplicar, sino desde un punto de vista con sentido y práctico. Entonces, yo creo que un estudio de arquitectura o una constructora que esté elaborando y gestionando la información, seguramente tenga que hacer cambios. Siempre, al final, siempre hay que hacer algún cambio y demás, ¿no? Pero siempre Sí, sí, sí. integrándolo dentro de la empresa y haciendo que sea mejor el sistema que tenían. Vale, claro. Si no tiene sentido, ¿no? Si no vas a mejorar. Claro, y es algo que lo dice la normativa. Primero, la norma defiende la mejora continua. Se basa, según también los principios de la ISO 9001, de la mejora continua. Entonces, a partir de ahí, ya todo es crecer, crecer y crecer, sumar. Y segundo, la norma te hace perfeccionar cuáles son y tener protocolos, mejorar tu sistema y tus protocolos. Muy bien, perfecto. Pues ya lo tenía un poco aquí explicado, no tengamos miedo, que bueno, Patricia dice que es coherente la norma detrás, no yo. Hay muchas, no todas las normas en España, ¿no? Al menos, por lo menos de la forma en la que la explican parecen coherentes porque es difícil de entender muchas veces el vocabulario legal. Y Bueno, bueno, no, pues no me voy a meter en temas políticos. No político, en general, la normativa en general, no todo el tema de ISO y las normativas UNE, etcétera. La forma en la que están escritas a veces te puede asustar, pero realmente cuando tú lo lees, te sientas y lo analizas y dices, vale, no es tan complicado como parece, ¿no? No da tanto miedo. Pero bueno, el vocabulario, a veces el legal sí un poco, bastante asusta un poco, pero bueno, ya está, lo dejamos aquí claro. Y ya está, para acabar un poco, que cerramos un poco con la conclusión y tal. Patricia, tú me has puesto aquí esta pequeña quote, cita de parte de Jeffrey Ulett. ¿Qué quiere decir con ella? Explícanoslo, a ver. Yo aquí quería dar la importancia que tiene al uso de la tecnología, porque al final el BIM aboga por la digitalización y por el avance tecnológico. Entonces, una herramienta se puede usar para el móvil, se puede usar para distraerte y estarte todo el fin de semana mirando redes sociales y evadiéndote de la realidad, o la puedes usar para crear un proyecto de vida, crear tu empresa. Lo puedes usar como una herramienta o como una divagación. Entonces, con BIM, yo creo que es una herramienta que puede llegar a cambiar la industria del diseño, de la construcción, del mantenimiento, pero que para eso hay que usarla correctamente y siempre con cabeza. Como toda tecnología que se nota en las manos, ¿no? Exacto, y al final eso es el principio que sigue ese GS que sigo yo, que lo tengo de bandera en mi vida, vamos, de BIM y de todo en general. En todo. Bueno, pues tenemos esta herramienta que ha dado la hemos creado el ser humano. Vamos a usarla bien para que la construcción pegue este salto por fin, ¿no? Que no sea una tecnología muchas veces, los teléfonos móviles, tal. Son muy útiles si los usas bien, también los puedes usar mal y te crean pues adicción, algunos vicios, etcétera, ¿no? Así que, como todo, está en nuestras manos ahora cómo lo gestionamos, ¿no? Y esperemos que sea de la forma positiva para la construcción, que bueno, margen de mejora hay muchísimo porque estamos muy atrás de la digitalización, así que cualquier ayuda que nos venga externa, sea en forma de BIM, BAM o lo que sea, es poca, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que luchar y es el momento de hacerlo. Perfecto. Pues nada, Patricia, llegamos al final, ¿no? No ha sido tan duro, ¿no? ¿Cómo te has sentido? No, no. Bueno, yo lo confieso, le dije a Enrique al principio de todo que estaba un poco nerviosa, pero bueno, Claro, con Enrique claro. es muy fácil todo y entonces no ha habido ningún problema y Porque está soy muy incluso pesado. mejor que de otra manera. Así Claro, que, natural, muchísimas con la gracias. vida misma. Pues nada, Patricia, un placer tenerte por aquí. Las gracias de parte de mía, de Enrique, del equipo del Bin Café y que sea ya parte de la familia del Bin Café. Un placer que te pases por aquí, espero que hayas disfrutado y nos vemos en las redes, nos sigues en las redes
nos conectamos a través de LinkedIn, YouTube, ¿sabes dónde estamos? De Bean Café, y allí nos puedes siempre comentar, etiquetar, etcétera, y estamos en contacto. Así que nada, muchísimas gracias por tanto Nada, tiempo aquí en el gracias. café. Gracias a ti, Enrique, a todos, a todo el equipo que hay detrás, que hay mucho, Ujú. y gracias por todo el esfuerzo y a todos los que habéis estado hasta aquí. Muy bien, un saludo para todos. Un saludo. Hasta Chao. luego. Chao.